un aumento de la densidad o una radioopacidad. Esta vamos a tener varios patrones. Los principales que vamos a tener va a ser los patrones de condensación o consolidación, el patrón intersticial. Cada uno de estos se va a subclasificar. Y ya otras alteraciones u otras patologías como la telectasia, el derrame pleural, los nódulos y las masas. Ya. Ahora, ¿cómo se observan más o menos las alteraciones que vamos a ver a nivel radiológico? Primero vamos a ver las que son las consolidaciones. Las consolidaciones son las que se deben a presencia de líquido a nivel de los alveolos, como por ejemplo una neumonía. También puede deberse a algún tipo de traumatismo, porque por la hemorragia puede hacer que los alveolos se llenen de sangre. Se observa de esta forma, como un patrón condensatorio. Aumenta la densidad de la radiografía y se ve de forma radiopaca, como pueden observar acá. También se denomina patrón algodonoso, ya que si observan es como un algodón. También tenemos el patrón intersticial, que se observa a modo de pequeñas de líneas, de forma lineal. También puede haber patrón intersticial nodular, vamos a clasificar más adelante. Podemos tener cavitaciones que se observan como radiolucidez, nódulos, masa y las atelectasias, que fue la que vimos en la anterior clase, que se presentan de forma triangular y jalan estructuras en dirección hacia ella, que se deben a un colapso de los alveolos. Ahora, antes de entrar al patrón alveolar, que es el primero que vamos a ver, todo lo anterior es como una intro. Si bien suena complejo, lo es un poquito, pero ahora lo vamos a desglosar uno por uno y ya ir como que ordenándolo mejor para poder distinguir qué es lo que tenemos en las placas. Así que para entrar, primero vamos a entrar con el patrón alveolar. Para entender el patrón alveolar tenemos que entender la anatomía alveolar. Sabemos que los alveolos empiezan a ramificarse. Se ramifican después de estar, empiezan, la tráquea se bifurca en dos, ¿no ve? A nivel de la carina, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Y estos ya empiezan a ramificarse en los bronquios. Los bronquios se ramifican unas 25 veces, se dice, y terminan a nivel de lo que son los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Ahora, resulta que a nivel del alveolo, nosotros tenemos unos poros. Estos son los alveolos, estos de acá. Estos son los bronquiolos respiratorios. Ahora, estos alveolos se van a conectar uno con otro a través de unos poros que se denominan los poros de Kohn, que se encuentran más o menos acá. Pónganle entre medio de un alveolo y otro. Ahí. Conecta un alveolo con el otro. No sé si se ven mis puntitos verdes que estoy haciendo. Ahora, estos poros de Kohn que se encargan de conectar un alveolo con el otro, ¿qué es lo que pasa? Esto vamos a referirnos a procesos neumónicos o hemorragia. Ahora vamos a entrar un ejemplo, las neumonías, que son los procesos infecciosos. Cuando hay una alteración o un proceso infeccioso a nivel del parénquima pulmonar, este proceso infeccioso causa un proceso inflamatorio, al igual que todo proceso infeccioso. La inflamación causa que haya un aumento de la permeabilidad. ¿A qué me refiero con aumento de la permeabilidad? Este es un lado sano y este es un lado infectado e inflamado. En el lado sano ven que las barreras, las células protegen y evitan que las células sanguíneas salgan hacia el líquido intersticial, que este es el líquido intersticial, el intersticio. Pero cuando hay aumento de la permeabilidad, estas células salen, se les abren espacios o brechas por las cuales ellas pueden salir y salen del espacio vascular hacia el espacio intersticial. Y al nivel del alveolo nosotros tenemos una sustancia que se denomina surfactante, que evita su colapso. Cuando hay aumento de la permeabilidad, hasta el surfactante se ve afectado y estas células ingresan al alveolo. Y por una diferencia de presiones, el líquido también, y el alveolo se empieza a llenar de líquido, que puede ser un líquido
En estos casos de infecciones es un líquido purulento, ya que también tienen en su interior células como macrófagos, tienen eritrocitos, tienen de todo. Y es muy fácil que se propague de un alveolo a otro por estos poros de con, pasa de un alveolo a otro, pero se mantiene dentro del mismo acino alveolar, dentro del mismo saco alveolar se contiene el proceso infeccioso. Ahora este proceso infeccioso puede pasar a este bronquiolo terminal por medio de los conductos de Lambert que conectan el saco alveolar con estos bronquiolos terminales. Aquí hay unos conductos que se denominan conductos de Lambert. Entonces, pasa el proceso infeccioso del alveolo hacia el bronquiolo y de este bronquiolo puede pasar a este otro alveolo y va saltando el proceso infeccioso, pero salta a nivel de un lóbulo porque va de bronquiolo a bronquiolo, de alveolo a bronquiolo. No se va a ir hasta el lóbulo de por acá, digamos. En una neumonía que dure mucho tiempo, sí puede ir avanzando y puede llegar a abarcar todo el pulmón, pero generalmente las neumonías infecciosas, las típicas bacterianas, son lobares, o sea que afectan a solo un lóbulo del pulmón. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver esto de acá. Si no se entiende algo, chicos, me lo hacen saber, me lo preguntan, no hay ningún problema, o me piden que lo vuelva a repetir. Primero, vamos a empezar con el patrón alveolar. Este patrón alveolar va a tener una subclasificación. Todo lo que vimos anteriormente son patologías que se pueden ver. Ahora recién vamos a entrar a los patrones radiológicos. Este patrón alveolar, ¿por qué se caracteriza? Caracteriza porque hay un aumento de la densidad a nivel de la radiografía, como pueden ver acá. ¿Ven esta parte de acá que se observa de forma más radiopaca? Se observa de forma más radiopaca. Aumenta la densidad. Se puede denominar patrón alveolar, patrón de consolidación, patrón de condensación, patrón algodonoso, son simplemente sinónimos. Y ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de patrón y cómo nosotros al verlo decimos es un patrón alveolar? Primeramente, los bordes de los alveolos van a estar confluentes. Acá, entre medio de toda esta condensación que nosotros observamos, los alveolos están entre medio y se están juntando dándonos esta apariencia que podemos observar. También no tiene bordes bien definidos, los bordes están mal definidos, no se ve exactamente dónde comienza y dónde termina. Puede venir por esta parte de acá, bordes mal definidos. Ahora, otra característica que es una de las más importantes es que presenta el broncograma aéreo. Este es el broncograma aéreo. Ahora se los voy a acercar para que lo vean mejor. El broncograma aéreo se refiere a cuando tenemos un proceso de condensación porque los alveolos se encharcaron y están llenos de líquido, por eso se observan con esta densidad, no con la densidad aire que es completamente radiolúcida, sino que se ven radiopacos, ¿no? En cambio, la alteración está solo a nivel del alveolo. Los bronquios están normales, el aire está pasando normal por ello y no se encuentran afectados. Esto es lo que se denomina broncograma aéreo, porque se ve cómo pasa el aire, como ven en la imagen. El aire pasa a través de los bronquios normal y el problema está en el resto. Así se debería ver una radiografía normal, todo completamente negro, porque los alveolos también deberían contener aire. En cambio, cuando hay alteración en un proceso condensatorio, los bronquios siguen con aire, pero los alveolos son los alterados y los que presentan este tipo de densidad. Ahora lo vamos a acercar. Miren, vimos que prácticamente todo esto es la condensación, ¿no ven? Observen acá, se nota clarísimo cómo se ven los bronquios. El bronquio está lleno de aire, el bronquio no está afectado. Esto es lo que se denomina broncograma aéreo. El bronquio está perfecto. Acá igual se puede ver. Acá igual se puede ver broncograma aéreo. No sé si se ve y si se entiende. Por acá también. Por último,
Nosotros, esos son como que los criterios, por así decirlo, para reconocer un patrón alveolar. A simple vista se ve. Ahora, cuando nosotros reconocemos que estamos ante un patrón de consolidación, tenemos que ver si hay la presencia del signo de la silueta, el que mencionamos en la anterior clase. Este signo de la silueta nos va a decir si el patrón condensatorio se encuentra a nivel del lóbulo inferior o a nivel del lóbulo medio, porque sabemos que el lóbulo medio abraza al corazón, conforme que si este proceso se encontrara a nivel del lóbulo medio, se encontrara borrada. No respeta la silueta cardíaca, la borra cuando está a nivel del lóbulo medio. Pero cuando está al nivel del lóbulo inferior, que no está en estrecho contacto con la silueta cardíaca, esto no se borra, se mantiene la silueta. Entonces, el signo de la silueta es positivo cuando me borra la silueta cardíaca, que lo vemos cuando la condensación se encuentra a nivel del lóbulo medio. ¿Se entiende, chicos? Para que avancemos a la clasificación de este patrón de consolidación. Ahí así es como se ve en una tomografía. Se observa muy bonito el broncograma aéreo. Todo esto es el proceso condensatorio, todo. Solo esta parte de pulmón está sana. Y se observa muy bien cómo los bronquios están llevando aire tranquilamente. Por eso siempre ante las dudas mejor pedir una tomografía. Y así. Claro, ¿qué fue? Eh, Entonces, si el doctor nos pone una radiografía así, nosotros tenemos que decirle solamente patrón alveolar o cualquiera de los Se escucha muy entrecortado tu audio. criterios, ¿no es? Se escucha muy Ok, lo voy a entrecortado. escribir. Ya, espero. Ausi, ¿podría volver a explicar el signo de la silueta, por favor? Ya. El signo de la silueta, vamos a tener el signo de la silueta positivo cuando se borra la silueta cardíaca. Es positivo el signo de la silueta cuando se borra. Ven acá que hay un proceso condensatorio, ¿no? Al lado del corazón, acá hay condensación porque está más radiopaco. Pero la silueta cardíaca se está conservando, se observan sus curvas normales. Este sería un signo de la silueta negativo. Cuando se borran las curvas de la silueta cardíaca, se denomina signo de la silueta positivo. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque el lóbulo medio del pulmón derecho se encuentra en estrecho contacto con el corazón. Es como que lo abraza el corazón. Y por eso cuando el lóbulo medio se condensa, se pierde. Porque como lo está abrazando el corazón, los dos toman el mismo tipo de densidad líquido, porque el corazón es densidad líquida, y se ve como si fueran uno solo. En cambio, cuando el proceso se encuentra en el lóbulo inferior no está en estrecho contacto con el corazón, así que no viene y lo abraza, se encuentra a su costadito. El proceso condensatorio que vamos a ver nosotros va a estar al costadito, no se borra la silueta cardíaca cuando es del lóbulo inferior. Ese es el signo de la silueta. Positivo cuando se borra la silueta cardíaca y que está en el lóbulo medio. Negativo cuando no se borra la silueta cardíaca y está en el lóbulo inferior. Ok, Ausi, gracias. Ya. Su compañera iba a escribir una pregunta en el chat. Creo que quería de cómo le iban a decir. Con el doctor le sirve cualquiera. Hace valer si ustedes le dicen patrón alveolar, patrón de consolidación, con de condensación también. Cualquiera le gusta. Creo que el que más le gusta es el algodonoso. Ahora, siguiendo hasta que lo escriba. El patrón algodonoso o el patrón alveolar lo vamos a subclasificar en tres. Vamos a tener el localizado, que se encuentra en un lóbulo, específicamente ya sea lóbulo superior, lóbulo inferior de un solo pulmón.
Este patrón localizado lo podemos observar en las neumonías, que como vimos las neumonías bacterianas o las neumonías típicas son aquellas que avanzan de forma más, no avanzan tan rápido y respetan el lóbulo en el cual se van a encontrar, ya que ¿dónde está? Para pasar de un lóbulo, dentro del mismo lóbulo se van a ir difundiendo. Del alveolo pasan a través de los conductos del Lembert y van saltando y van invadiendo a los demás alveolos. Pero pasar al siguiente lóbulo, tienen que invadir pues todo el lóbulo y seguir avanzando hasta afectar a nivel de los bronquios y llegar allá. Es como que más tardado. Pero no quiere decir que una neumonía no puede llegar a causar un proceso difuso. Sí, sí puede. Pero en sus inicios es localizado. Afecta solo un lóbulo. También las hemorragias por un objeto cortopunzante, por ejemplo, que sea solo a nivel de un lóbulo, un cuchillazo, por ejemplo. No múltiples heridas, sino una sola, causa que haya hemorragia. Esta hemorragia causa que los alveolos se encharquen de sangre y se observa como si fuera lo mismo, se observa de la misma forma. El difuso confluente es cuando está a nivel de ambos campos pulmonares generalmente, o puede encontrarse a nivel de uno, no de forma localizada en un solo lóbulo, puede estar en ambos lóbulos. Se observa en el edema agudo de pulmón. Ahorita lo vamos a ver todo más a detalle. Y el multifocal es que se encuentra, si este es el pulmón, yo tengo uno por acá, un proceso condensatorio por acá, otro por acá, no respeta. En cambio, el difuso confluente generalmente se ve a nivel de los ilios, acá, el proceso condensatorio. Ahora, seguimos dentro del patrón condensatorio. Todos estos tres son patrón condensatorio. El primero, el patrón alveolar, patrón condensatorio, patrón de consolidación o patrón algodonoso, de forma localizada. El primero, este de acá, de forma localizada, como su nombre lo dice, localizado, afecta solo un lóbulo. Suele respetar las cisuras. Por ejemplo, acá tenemos la cisura horizontal y vemos que el proceso condensatorio está respetando la cisura. Es todo esto, el proceso condensatorio. Y ahora, ustedes en la imagen, de acuerdo a lo que ya hemos visto, acá hay signo de la silueta positivo o negativo. Negativo. Ya, y si el signo de la silueta es negativo, ¿a qué lóbulo está afectando? El lóbulo inferior. El lóbulo inferior. Excelente. Sí, muy bien. Ahora, en un proceso alveolar localizado, vamos a tener lo mismo que en un patrón condensatorio. Va a haber broncograma aéreo. La diferencia es que este respeta la cisura. Cuando es localizado, respeta la cisura. Y como vemos acá, no hay signo de la silueta y está respetando la cisura horizontal. Significa que mi proceso de condensación se encuentra netamente en el lóbulo inferior, no está afectando al lóbulo medio ni me está afectando al lóbulo superior. Porque como vemos, en el lóbulo superior no hay proceso condensatorio, está normal el parénquima pulmonar y el campo pulmonar izquierdo se encuentra completamente bien. También podemos observar otras cosas como el corazón se encuentra a un tamaño normal y la tráquea no se encuentra desviada. Entonces estamos ante un proceso condensatorio. ¿En qué caso podemos verlo? En una neumonía lobar, también se puede ver en contusiones, por la hemorragia va a aparecer esto, y no se ve en un linfoma se ven masas, se puede confundir con un linfoma. Eso falta poner acá. Un linfoma se puede confundir, ya que un linfoma da la impresión de un proceso condensatorio. Ahorita vamos a verlo bien. Vamos a ver. Acá se observan el broncograma aéreo, como para confirmar de que es un proceso condensatorio, como pueden observarlo ustedes. Este lado acá ya no se observa muy bien, como uno chiquitito.
Ya. Ahora, de acuerdo a lo que vimos, ¿ustedes qué ven acá? ¿Cómo me pudieran describir esta imagen? O antes de eso, esta imagen de acá, ¿cómo la describiríamos? La vamos a describir. Se observa un aumento de la densidad radiográfica. Se observa un patrón alveolar de forma localizada en el lóbulo inferior, compatible con, y ahí podemos decir, con una neumonía, que es lo más común. Siempre tienen que decir qué tipo de patrón radiológico están observando, dónde lo están observando y compatible con qué. Entonces, se observa un patrón alveolar localizado, porque tenemos hartos tipos de patrones alveolar en el campo pulmonar derecho, en el lóbulo inferior, compatible con tal proceso. Así siempre van a describir todas placas que se les presenten. Esto es una neumonía. Ahora acá que observo, hay una radioopacidad a nivel de todo el campo pulmonar izquierdo. Hay una radioopacidad y si pueden ver, sí es un patrón algodonoso. A pesar de que me esté cubriendo todo el campo pulmonar, podemos ver que hay broncograma aéreo. ¿Ven estas zonas de acá que están radiolúcidas? Estas pequeñas zonas de acá radiolúcidas. Esos son los bronquios. O sea que a pesar de que está lleno de consolidación, todo el campo pulmonar izquierdo, sigo teniendo los bronquios llenos de aire. ¿Y en qué caso vemos eso? En las neumonías típicas sobre todo. Así que esto se describe como se observa un patrón condensatorio a nivel de todo el campo pulmonar izquierdo o del hemitórax izquierdo compatible con tal proceso. Acá sería, ¿qué sería? Esto es una neumonía masiva, ya que vimos que las neumonías generalmente respetan la cisura y se encuentran a nivel de solo un lóbulo. Hay neumonías que si se deja que siga avanzando puede comprometer todo el parénquima pulmonar y así. Hay este tipo de radiografías en el San Juan y sí se las pueden poner en su examen. Ahora en este lado de acá, ¿qué observan? ¿Es Sí, focalizado? ya observan un aumento de la densidad de forma localizada. ¿A qué tipo de patrón parece? No hay signo de la silueta también, entonces estaría afectando el lóbulo medio. Ya, eso sería que sí hay signo de la silueta. Y sí, está muy bien. Ahí queda un minuto. Pero por lo que vemos acá, se puede ser o nosotros pudiéramos pensar de que es un proceso neumónico, ¿no es? Porque sí parece un patrón condensatorio, ya que hay aumento de la densidad, no tiene los bordes bien definidos, pero no, esto no es un proceso neumónico, esto es una masa. Esto no se los pongo para chiparlo, sino que más como de forma de aprendizaje para la vida, de que en las radiografías son muy inespecíficas y hay cosas que se pueden asemejar. Por eso a veces es mejor pedir un TAC. Como ven acá, no hay broncograma aéreo, es netamente una masa. Este es un linfoma primario. Ahorita les mando otros links, vuelvan a ingresar.
Sí, Auxi. Ya, entonces, estábamos en esto. Esto, si bien se asemeja mucho a un patrón algodonoso, es una masa. Es una masa y pueden ver que no está respetando las cisuras, no está, no tiene broncograma aéreo y se observa mucho mejor en una tomografía. ¿Se parece mucho? Sí, pero no es. Claro que no piensen que en su examen les va a entrar cosas así. No, no es común y no hay en el hospital. Simplemente es para aprendizaje. Más me interesa que me sepan describir este tipo de radiografías. Pueden empezar ustedes describiendo si observan que hay aumento, si hay más radiopacidad o más radiolucidez. Pueden empezar por eso, por las dos características de las densidades radiográficas. Pueden decir acá, hay un aumento de la radiopacidad y ya describen qué patrón es. Hay un aumento de la radiopacidad de patrón alveolar o algodonoso y después en qué zona. Algo alveolar, algodonoso en todo el campo pulmonar izquierdo y siempre tienen que terminar compatible con qué. Si bien es cierto que uno con una radiografía no puede diagnosticar y lo que debería pedirse es diagnósticos diferenciales, lamentablemente sí les piden. No les dan clínica y directamente les muestran la radiografía y ustedes tienen que poner algún posible diagnóstico. Ahora, esto era como para cultura general. Un linfoma se debe a que hay una proliferación de los linfocitos T. Estos linfocitos T proliferan y los ganglios en los cuales están estos ganglios linfáticos, que tenemos hartísimos ganglios linfáticos a nivel pulmonar, van a aumentar de tamaño. Aumentan de tamaño y se engrosa su corteza y empieza a aparecer de esta forma. Es como que comprime a los bronquios y por eso no se observa el broncograma aéreo que es un patrón condensatorio normal. Ahora, teníamos que el patrón alveolar vamos a tener de forma localizada, vamos a tener de forma difusa y también podemos tenerla de forma multifocal. Ahora, la forma difusa. Vamos a ver específicamente la difusa confluente. La difusa confluente generalmente se observa a nivel de los hilios pulmonares, como podemos ver acá. Esta es una placa que está blanda, mal tomada. ¿Por qué está mal tomada? ¿Por qué está blanda? Podemos observar, vimos en la anterior clase que en una placa blanda no se observan las apófisis transversas las apófisis espinosas de las vértebras. En cambio, en una placa quemada sí se observan en exceso. Otra característica que me olvidé mencionarles era las características anatómicas de la columna. Acá sigue el trayecto de la columna vertebral. Y aquí tenemos la silueta cardíaca, ¿no? Resulta que en una placa blanda no se observa la columna, no se observa nada de los detalles anatómicos. En cambio, en una radiografía muy penetrada o quemada, se van a observar en exceso los detalles anatómicos que deberían empezar a perderse. Cuando llegan a nivel de la silueta cardíaca, estos detalles anatómicos, como las apófisis espinosas, deberían desaparecer. Se ve la columna vertebral, pero no se debería ver las apófisis espinosas a nivel cardíaco. Ya. Si bien la placa está blanda, está mal tomada, igual podemos observar algunas características, como por ejemplo, hay aumento de la condensación, porque ustedes ven que aquí arriba está más oscuro y esta parte de acá está más radiopaco. Esto está más radiolúcido y esto está más radiopaco. Y sí tenemos broncograma aéreo, sí se observan los pequeños bronquios a este nivel. Aquí. Por acá tenemos otro. Entonces, sí es un patrón algodonoso. Se encuentra a la altura de los ilios. Generalmente afecta a ambos campos pulmonares, por algo es difuso,
porque está a nivel del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, a diferencia del anterior que vimos. También se tiene que valorar cuando tenemos este tipo de patrón, es importante valorar la silueta cardíaca. ¿Pero por qué? Este tipo de patrón se lo asocia generalmente a edema agudo de pulmón, porque se observa lo que vimos, el signo en alas de mariposa, ¿no? Aquí se supone que debería estar la mariposa. No dibujo muy bien, pero se supone que es esta. Así que se tiene que observar la silueta cardíaca. Ya que el edema agudo de pulmón tenemos causas cardiogénicas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca puede llevar a un edema agudo de pulmón por un problema a nivel de las presiones pulmonares. ¿Saben lo que es el edema agudo de pulmón? Antes de seguir. ¿Sí? ¿No? No. Cuando se llena de líquido, el espacio pleural se denomina derrame pleural. La pleura es lo que envuelve al pulmón, esta parte de acá. Y se supone que sigue hasta por acá la pleura. Pero el edema agudo de pulmón generalmente se debe cuando hay un desequilibrio a nivel de las fuerzas de Starlitz, puede suceder, más que todo por aumento de la presión hidrostática. Teníamos que en el nivel del vaso, la presión hidrostática era la que forzaba la salida del vaso hacia el intersticio, ¿no? Hacia el intersticio. En el edema agudo de pulmón, estas presiones se desequilibran y llegan a nivel del alveolo, y el alveolo se encharca y todo el pulmón se encharca. Por eso es que ocurre a nivel de los ilios. Puede suceder porque el corazón es insuficiente y empieza a albergar mucha cantidad de sangre. La sangre que no puede bombear se queda en el corazón y aumenta la presión, y la presión va a ir aumentando de forma retrógrada. Aumenta del ventrículo, aumenta de la aurícula, aumenta de la vena pulmonar y sigue hasta llegar a nivel del pulmón. A nivel del ilio pulmonar, las presiones aumentan y el líquido empieza a fugar. Por eso es que se ve más que todo este tipo de patrón a nivel de los ilios. El líquido empieza a fugarse porque aumenta la presión hidrostática y llega hasta nivel del alveolo. No siempre es de causa cardiogénica, pero puede deberse. Otra causa puede ser por sobrecarga de volumen, que también lleva edema agudo de pulmón. Por ejemplo, cuando se colocan líquidos por vía endovenosa y se coloca en exceso líquido, lleva prácticamente lo mismo. El exceso de líquidos aumenta la presión hidrostática y hace que salga. Por eso es que se da a nivel del ilio pulmonar. El ilio pulmonar es el hueco que tenemos acá a nivel del pulmón por donde sale el pedículo pulmonar, donde está la arteria, vena y ganglios pulmonares. También puede deberse a un síndrome de Goodpasture, en el cual hay hemorragia intraalveolar y no se forma como en el anterior, no es localizado el síndrome de Goodpasture. Generalmente igual sí se encuentra a nivel de esta zona. ¿Por qué se encuentra a nivel de los ilios el síndrome de Goodpasture? No lo sé exactamente, pero sí se localiza de preferencia por esta zona. Y eso. Se lo puede asociar a derrame pleural, como mencionó su compañero, pero no es lo mismo. Se lo asocia a derrame pleural porque en la pleura también tenemos las fuerzas de Starling, ya que la pleura tiene que eliminar el líquido que tiene en exceso también al intersticio, y este líquido es llevado por el sistema linfático. Así que como se desequilibra la presión, se desequilibra la presión hidrostática a nivel de los vasos principales del pulmón, también a nivel de la pleura se va a desequilibrar porque esto funciona de forma conjunta. Se desequilibra acá y el líquido empieza a acumularse en la pleura y se almacena y crea un edema, un derrame pleural. Sí.
Por eso a veces vienen acompañados. El signo en alas de mariposa con derrame pleural. Y se lo asocia a cardiomegalia, porque hay una insuficiencia cardíaca previa en algunos casos, cuando es de causa cardiogénica. No sé si se entiende. Díganme si se entiende o no, para que busquemos otra forma de explicarlo o lo repitamos. ¿Se entendió? Ya. Ahora vamos a ver otras placas que estén más bonitas. También algo que me faltaba. Se pueden buscar las líneas de Kerley. ¿Qué son estas líneas de Kerley? Estas líneas de Kerley se deben a una distensión de los canales linfáticos. Y más que todo vamos a tener dos. Vamos a tener las líneas A y las líneas B. Las líneas A se observan a nivel de acá, si mal no recuerdo, y las B acá. O al revés. Al revés, van a disculpar. Las B se encuentran en las bases y las A en la parte del ápex. ¿Y cómo se observan? Las B se observan en forma transversal. Son chiquititas y esto es muy difícil que uno lo observe. Tiene que ser una placa muy bien tomada y un muy buen ojo. Acá se puede observar un poquito a pesar que la placa está. ¿Ven aquí unas pequeñas líneas? Antes de rayarla, porque al rayarlo uno lo tapa. Porque las líneas B se observan de esta forma, así, de forma oblicua, a nivel del ápex o del lóbulo superior. ¿Ven estas pequeñas lineecitas acá? Esas son las líneas de Kerley. Se observan en edema agudo de pulmón. Me olvidé de decir. Se observan en esta radiografía a pesar de que ya lo pasé. Es un patrón condensatorio en ambos campos pulmonares de forma Mm, central. Ya, muy bien. Es un patrón condensatorio en ambos campos pulmonares. De forma, tenemos que mencionar esto, de forma localizada o de forma difusa confluente. En este caso es difuso confluente. ¿Qué más? La silueta cardíaca. ¿Ustedes la ven normal? Está casi llegando al ángulo costo diafragmático. ¿Ustedes creen que es normal este tamaño de la silueta cardíaca? Se ve grande, pero se podría confirmar con un índice, ¿no? El índice cardiotorácico. Ya, ¿y cómo sacábamos el índice cardiotorácico? ¿Se acuerdan la fórmula? Chuca. Era A más B más C. Trazábamos una línea a nivel de las apófisis las apófisis de las vértebras. Trazábamos otra en la parte más ancha del corazón y trazábamos eso. ¿Cuál era A, cuál era B, cuál era C? Y acá hay otra. Chicos, ¿cuál era A, cuál era B, cuál era C? ¿Este era A? A ¿Era de, B? la, Sí, A de aurícula, B de Ya, ventrículo y C de caja torácica. ya, muy bien. Y la fórmula era A más B dividido C. Y si nos daba mayor a 0,5 teníamos cardiomegalia. Ya. Ahora, ¿qué más observan en la radiografía? Hay algo más que yo siempre les dije que ustedes no se tienen que olvidar. Por más que sea de irrelevancia.
Hay una unos línea. cuerpos extraños. Ah, sí. Excelente. Hay cuerpos extraños. Nunca se tienen que olvidar de mencionar los cuerpos extraños. A una amiga le pasó que le tocó en los bolitos del doctor neumotórax. Le tocó neumotórax, lo describió muy bien el neumotórax y se olvidó de mencionar los cuerpos extraños y le bajó la mitad de la pregunta. Entonces podemos ver edema agudo de pulmón porque es un patrón difuso confluente y es lo más común que vamos a ver porque síndrome de Good-Pasteur no es muy común. Cardiomegalia, porque apuesto que si sacamos acá la fórmula sale mayor a 0,5, está casi tocando el ángulo costodiafragmático y también vemos la presencia de cuerpos extraños. Ahora, ¿cómo describirían esta radiografía que observo? ¿Un patrón de qué tipo? ¿Hay un aumento de la opacidad? Ya, hay un aumento de la opacidad de forma de patrón algodonoso a nivel de ambos campos pulmonares a la altura del hilio pulmonar. Entonces sería un patrón algodonoso difuso multifocal en ambos campos pulmonares. ¿Compatible con qué? Acá igual la silueta cardíaca está un poquito agrandada. Y podemos ver el mediastino también que está ahí, un ligero aumento de tamaño. Compatible con, este es un edema agudo de pulmón. Porque vemos signo de alas de mariposa. Pero si bien está discreto, está. También que vemos acá, si bien vamos a ver más adelante los criterios de derrame, en el derrame se borra el ángulo costodiafragmático. Vemos que está borrado y mencionamos adelante que el edema agudo de pulmón se asocia a derrame pleural, por lo mismo de que los dos tienen la misma causa, aumento de la presión hidrostática. También vemos acá un cuerpo extraño. Tienen que aprovechar para practicar y equivocarse, chicos, en lo que les pregunto, porque en el examen les va a valer la interpretación de radiografía mínimo 2 puntos asegurados cuando es con el auxiliar, 2 puntos fijos, y con el doctor, si les toca en la plaquita, son 4 puntos más. Así que si les toca en su papelito, son 6 puntos que se juegan en el examen práctico. Y tienen que saber cómo lo van a decir, porque de nada les sirve que ustedes sepan qué es, pero no sepan describirlo. Entonces acá observamos un edema agudo de pulmón, ya que vemos un patrón algodonoso de tipo difuso confluente a nivel de los ilios. También vemos el borramiento del ángulo costodiafragmático y vemos la presencia de un cuerpo extraño. Ahora, ¿acá qué ven? Un patrón algodonoso difuso bilateral. Ya, muy bien. Compatible con. mm, con edema agudo de pulmón, porque también creo que hay edema agudo de pulmón. Sí, se parece mucho, mucho, mucho. Ahora, este tipo tienen que ver acá de que no está tan pegado a nivel del hilio pulmonar y acá se observan espacios en blanco. Esto es un síndrome de Good-Pasteur. Solo se los puse como para mostrárselos, cómo se observa y de que sí se parece mucho el uno con el otro. Es un síndrome muy poco común, que no es que lo vayan a ver recientemente, pero se observa muy similar al otro. Como ven, esto se ve como la ala de una mariposa, pero en este lado, esta parte de acá se observa más radiolúcida. Tiene como un espacio en el medio. Y esta parte de acá no está completamente pegada al hilio. En cambio, en el edema agudo de pulmón, el problema está a nivel del
pedículo que sale a través del hilo. A ver, así tenemos acá el pulmón y el hueco por el que ingresan estructuras al pulmón se llama hilo y las estructuras que ingresan se denomina pedículo. Entonces, hasta acá teníamos ¿qué patrones? Habíamos visto el patrón alveolar y cómo teníamos el patrón alveolar. Hemos visto dos. El primero es localizado, el segundo es difuso confluente y ahora vamos a ver el tercero, que es el multifocal. ¿Y a qué me refiero con multifocal? Multifocal es, como dice su nombre, muchos, focal, foco. O sea que en un patrón multifocal vamos a tener muchos focos condensatorios. Como podemos ver acá, acá tenemos un pequeño foco condensatorio, acá tenemos otro, acá hay otro, por acá hay otro chiquitito, acá hay otro. ¿Y a qué se debe un patrón multifocal? Primeramente, un patrón multifocal se va a caracterizar porque tiene muchos focos de consolidación y al igual que un patrón de tipo algodonoso, no tiene sus bordes bien definidos. Tenemos los bordes mal definidos. Por acá tenemos otro. Ahora, las causas. Una de las principales causas es la bronconeumonía. ¿Y por qué resulta que la bronconeumonía me va a causar este tipo de patrón? También tenemos las neumonías atípicas y neoplasia. Las bronconeumonías, porque lo primero que se infecta en una bronconeumonía es el bronquio. Se infectan los bronquios, pero no están infectados los alveolos al comienzo de las bronconeumonías. Se infecta el bronquio y sabemos que los bronquios se segmentan en todo el parénquima pulmonar y no sabemos cuál va a ser el bronquio que va a empezar a afectar al alveolo. Así que en estos casos, el bronquio de esta zona estaba afectado y empezó a afectar acá a nivel alveolar. Puede que por acá tengamos bronquios afectados. Puede ser que no se observa bien una bronquitis. Pero en este caso ya lo vemos porque acá empezó a afectar al alveolo. Y por eso es que las bronconeumonías se ven así, multifocal, porque lo primero que se afecta es el bronquio, que se encuentra en todo el parénquima pulmonar, y ya luego no se sabe, es muy aleatorio a qué alveolos va a empezar a afectar. Las neumonías atípicas, que son causadas también por microorganismos, pero no los típicos, como el Streptococcus pneumoniae. En estos casos está dado, por ejemplo, por un Mycoplasma pneumoniae, se presenta de esta forma. No se presenta como una neumonía típica que está de forma localizada y respeta la cisura. Ahora, las neoplasias, ¿por qué? ¿Cómo se presenta? Porque las neoplasias no sabemos, el tumor puede aparecer un tumor por acá, puede aparecer una tumoración por acá, otra tumoración por acá, y se ve igual, con múltiples focos. En estos casos es una neumonía atípica. Acá, ¿qué ven acá? ¿Qué me describe la imagen? Ah, tenían que ver eso. Ya, por ejemplo esta, ¿cómo la van a describir? Ustedes tienen la placa y tienen que decir, se observan focos de condensación de manera multifocal en ambos campos pulmonares compatible con una, pueden decir bronconeumonía, pueden decir neumonía típica, que son los más comunes. Porque no es que necesariamente tiene que ser el diagnóstico del paciente que le dan. Ustedes digan el más común cuando les muestren una placa, porque sin clínica no se puede dar un diagnóstico exacto. Auxiliar, ¿se me escucha ahora bien? Sí, se te escucha bien. Ah, ya. Se puede también decir, así como dijo, de aumento de densidad
con aumento de densidad radiológica, se puede decir. Ah, pero es que lo dije ahorita, pero dije no se me va a escuchar. O sea, se puede decir, se observa un aumento de radiopacidad. eh, Se observa una radiopacidad. Eso. ya, se Sí, observa una radiopacidad de patrón alveolar de tipo multifocal, igual se puede decir. O sí, está tenemos que decir, perfecto. Está o perfecto como lo- directamente. Ah, ya, ok, Y gracias. el lugar, siempre tienes que decir dónde las observas. En este caso está en ambos campos pulmonares. Ok, multifocal que se observan en ambos campos pulmonares y Con compatible con bronconeumonía, ¿no? eso. Excelente. Ahora acá, ya que está, describímela esto. Imagen. Es una radiopacidad en ambos campos pulmonares con patrón multifocal, ¿no? Sí, Sí. Aparte se excelente. ven cuerpos extraños. Ya, compatible con. Mm, Neumonía atípica. Ya, neumonía típica. También puede ser una bronconeumonía. Está excelente. En estos casos yo les pongo específicamente qué es porque lo vi el caso clínico, pero neumonía típica tampoco está mal. Está muy bien. ¿Se entiende, chicos, cómo es que tienen que describir y todo esto? Ya que con eso terminamos los patrones alveolares, que es lo que afectan específicamente a nivel del alveolo. Ahora vamos a entrar a los patrones intersticiales, que igual son tres, tienen su subclasificación. Como haciendo recordatorio, repaso, los alveolares vamos a tener tres, ¿no ves? Localizado, que se encuentra específicamente a nivel de un lóbulo, respeta la cisura y se ve más que todo en neumonía. Hay broncograma aéreo. Ahora, el difuso confluente se encuentra más que todo a nivel de los ilios, se asocia con edema agudo de pulmón, se deben buscar líneas de Kerley. Se ve el signo de alas de mariposa. El multifocal se asocia a bronconeumonía. Hay múltiples focos de condensación, múltiples a nivel de ambos campos pulmonares generalmente, puede ser a nivel de solo un campo pulmonar y tener múltiples focos también. Y como en todo proceso condensatorio, los bordes mal definidos. Ahora, vamos a entrar a lo que son los patrones intersticiales. Los patrones intersticiales se deben a patologías que ocurren a nivel del intersticio alveolar. ¿Y cuál es el intersticio alveolar? Como vimos, teníamos los bronquiolos y sus miles de ramificaciones, generaciones, que terminan en un bronquiolo terminal. Del bronquiolo terminal pasan a ser bronquiolos respiratorios. Tenemos el conducto alveolar y acá tenemos lo que son los sacos alveolares van a contener a los alveolos. Ahora resulta que los alveolos, esta es una imagen más microscópica, esto es un alveolo, varios alveolos en realidad. Esto de acá es un saco alveolar, es un saco alveolar y aquí tenemos a los alveolos. Ahora, resulta que acá esto que ven es el intersticio. Es el intersticio y acá están los alveolos. Acá están los alveolos y hay enfermedades que no necesariamente tienen que venir y atacar el alveolo, pueden venir y atacar al intersticio.
pueden ocasionar que haya edema a nivel del intersticio o pueden fibrosar el intersticio. Lo fibrosan cuando cambian su tipo de morfología, se vienen los fibroblastos y empiezan a crear otro tipo de tejido. O también en el edema. En el edema igual se debe a desequilibrio de las fuerzas de Starling. Ahora, como ustedes pueden ver, esto es a nivel muy microscópico, así que gracias, alteraciones a nivel del intersticio no se observan muy bien en las radiografías, porque son mínimas, son muy detalles microscópicos, a menos que éstas se encuentren avanzadas, ahí se van a encontrar, se van a observar de manera mucho mejor. Ahora estas las vamos a clasificar de acuerdo a cómo las vemos. Vamos a tener tres tipos de patrones. El primero es el patrón lineal o reticular. El segundo es el patrón micronodular, que se ve el lineal en forma de línea, como dice su nombre. El micronodular en forma de puntos chiquititos. Son nódulos miniaturas, microscópicos. Y el destructivo es el mixto, que es como se dice que es la combinación de ambos, pero se observa en forma de panal de abeja. Ahorita lo vamos a ver. Observa así. Ya. El lineal o reticular generalmente lo vemos en fibrosis, en estadios no terminales, estadios como que normales o iniciales, en neumonías intersticiales que en vez de afectar al alveolo están afectando al intersticio del alveolo. El micronodular generalmente lo vemos, el más común, la formación de granulomas. Los granulomas se forman en las tuberculosis. ¿Alguien sabe qué es un granuloma? Chicos, les vuelvo a pasar por Zoom. Un granuloma es una masa, son granulomas pequeñitos acá. Son masas que se forman cuando el organismo, el sistema inmunitario, está como combatiendo una infección y es como un proceso previo a formarse una cicatrización. Eso es un granuloma. Es como una mezcla o colección de células del tejido, células inmunitarias y células inflamatorias. Eso es un granuloma. Acá se observa en la tuberculosis en patrón en grano de café. Todo lo vamos a ver ahorita más detallado. Y el patrón destructivo se ve en fibrosis pulmonares en estadio final. Ya. Primero que vamos a ver. Dentro de los patrones intersticiales tenemos el patrón reticular o el patrón lineal, que como su nombre lo dice se ve en forma de líneas. Nosotros mencionamos que la trama vascular o las estructuras que nosotros podamos diferenciar se observan hasta el segundo tercio. En estos casos no se van a observar hasta el segundo tercio, se van a observar hasta el tercer tercio. Nosotros cualquier estructura que veamos debería observarse hasta este nivel. En cambio, en este tipo de patología se van a observar hasta acá, como ustedes pueden ver acá, se ven como pequeñas líneas, línea, línea, línea. Acá igual se ven línea, línea. Suele tener predominio en las bases, pero no es que sea específico. También puede afectar a todo el resto del campo pulmonar. En las bases porque el flujo sanguíneo generalmente es mayor a nivel de esta zona. Ahora, ¿en qué caso los vemos? Generalmente se ven en neumonías virales y en fibrosis. También se pueden ver en insuficiencias cardíacas antes de llegar a edema agudo de pulmón. Ya, ¿por qué? Porque vimos acá en la anatomía que un patrón intersticial es cuando afecta a nivel del intersticio. Un patrón alveolar es cuando afecta el alveolo. En un edema agudo de pulmón, la alteración está a nivel del alveolo. El alveolo está lleno de líquido. En una insuficiencia cardíaca congestiva, primero se edematiza el intersticio y luego pasa a edematizarse el alveolo. Es como un estadio previo al edema agudo de pulmón.
Ahora, en este caso, ¿qué observamos? Observamos un aumento de la radiopacidad. Vemos patrón radiopaco, patrón reticular HP. Vemos radiopacidad a nivel de las bases pulmonares en forma de patrón intersticial de tipo lineal o reticular. Siempre tienen que decir qué patrón es y dentro de la clasificación de ese patrón, cuál se encuentra. Y compatible con, en este caso podemos observar que el mediastino se encuentra aumentado de tamaño y el corazón se podría decir que también un poquito. Este es el caso clínico de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso es que lo vemos así. También en una neumonía viral lo vamos a ver igual. La diferencia es que el corazón se va a encontrar normal en tamaño e igual el mediastino no va a estar así todo agrandado como lo pueden observar acá. Gracias. Ya. Entonces, repitiendo, ¿qué observábamos acá? Veíamos una radiopacidad a nivel de los campos, en ambos campos pulmonares, de tipo reticular de tipo intersticial, reticular o lineal a nivel de las bases de ambos campos pulmonares. Eso se observa. Esto está compatible con una insuficiencia cardíaca congestiva, pero es por lo que observamos las demás estructuras, que siempre se tienen que observar las demás estructuras. Auxi, Ahora, ¿sí? esta insuficiencia cardíaca congestiva también sería por aumento de la presión hidrostática, ¿no? Sí, también. Es lo mismo. Ocurre cuando el corazón se vuelve insuficiente y aumentan las presiones, y las presiones van aumentando de forma retrógrada y también llegan a nivel de los vasos pulmonares, pero estos van a nivel más a sus ramificaciones, ya que los bronquios se encuentran acompañados siempre de vasos sanguíneos porque tienen que sufrir la hemato.
Ya me dicen si se ve la pantalla. ¿Dónde están? Vemos la parte de intersticial y ya los dejo un rato tranquilos. ¿Se ve la pantalla? Sí, Auxi. Ya. Entonces, ¿qué observan acá? Chicos, ¿qué un, observan acá? un patrón intersticial en ambos campos pulmonares. Ya, muy bien. ¿Un patrón intersticial de qué tipo? Reticular. Muy bien, reticular. Y sí, se ve que hay un patrón intersticial de tipo lineal o reticular a nivel de ambos campos pulmonares. ¿Ven cómo llega hasta la punta del pulmón? Se observa mejor en las bases, pero también hay a nivel del lóbulo superior. Se observa acá todas estas líneas. Se observa acá también. ¿Compatible con qué? ¿Cuál es uno de los más comunes que van a ver acá? Viendo solo esta radiografía, uno puede pensar fácilmente en una fibrosis pulmonar. Pero hay otra patología que es muy común con este patrón que son las neumonías virales. Ahora, ¿cuál es la característica de las neumonías virales? Las neumonías virales avanzan muy rápido. Este, por ejemplo, es el mismo paciente. Es el mismo paciente y esta radiografía se tomó 6 horas después. Y ven la diferencia, se nota muy distinta una de la otra. Acá, ¿qué tipo de patrón observan ustedes? ¿Es un patrón lineal o un patrón algodonoso? Algodonoso. Muy bien, es un patrón algodonoso que está a nivel de las bases pulmonares. Las neumonías virales tienen tendencia a progresar a este tipo de patrón y afectan a nivel de los alveolos. Empiezan por el intersticio y terminan en el alveolo. Y avanzan muy rápidamente. Entonces acá lo describiríamos como dijo su compañero. Se encuentra, cual se observa como un leve desvío de la tráquea. Pero eso es más que todo porque la radiografía, ven acá, la cabeza del paciente debería está por acá, está así, está chueco, está mal rotada. Ya, entonces, se observa un patrón intersticial de tipo lineal o reticular compatible con, pudiéramos decir, neumonía viral o con una fibrosis. Y en este caso de acá sería algodonoso, un patrón algodonoso de tipo, ¿de qué tipo ustedes creen que es esto? ¿De tipo localizado, de tipo difuso, de tipo multifocal? Difuso. Sí, Pero contralateral. ya, está muy bien. Es un patrón algodonoso de tipo difuso que se encuentra en ambos campos pulmonares, en las bases de ambos campos pulmonares. ¿Qué más observan? Algo que yo les dije que siempre tienen que describir. No se tienen que olvidar nunca de mencionarlo. Los cuerpos extraños, Auxi. Los cuerpos extraños, muy bien. Tenemos. Entonces, en este caso, al progresar tan rápido y pasar de ser un patrón intersticial a un patrón algodonoso, estamos ante una neumonía viral. Ahora, queden acá. ¿Qué observan? Descríbanmela la imagen. Es, es un patrón reticular en ambos campos pulmonares, compatible con neumonía
Y aparte Muy se bien. puede ver escoliosis, ¿no? Escoliosis, AUSI. Excelente. Se observa, no la tengo. Estaba comiendo. Se observa un patrón de tipo intersticial. Siempre comiencen diciendo si es algodonoso o si es intersticial. Siempre. Intersticial y luego lo subclasifica. ¿Intersticial de qué tipo? De tipo lineal. Y ahora, ¿dónde se encuentran? En ambos campos pulmonares. Y sí, se observa la escoliosis. Muy buena observación. Sí, la columna. Ahora, ¿compatible con qué Aunque ustedes es una creían? duda. Claro, sí, sí. Cuando estaba explicando lo de reticular o lineal se me cortó mi wifi, pero eso es lo mismo. O sea, reticular y lineal son lo mismo. Sí, es lo mismo. Reticular y lineal es otra forma de llamarlo, pero los dos se manifiestan como ven acá, como es acá, en formas de líneas, en líneas que llegan hasta el nivel del tercer tercio. Se supone que no en nosotros las estructuras o cualquier cosa que teníamos deberían ser hasta el segundo tercio. En estos casos llegan hasta el tercer tercio. Tienen predominio por las bases estas líneas que vamos a observar, pero también se pueden observar a nivel del apex pulmonar, pero es un sinónimo reticular de lineal. En este caso, yo les mencioné que siempre ustedes tienen que mencionar lo más común, una neumonía viral o una fibrosis. Esto es una fibrosis. No es que puedan distinguirlo ustedes al ver una radiografía específicamente si es una fibrosis o es una neumonía viral. Eso netamente lo saben con la clínica, que lamentablemente no se las dan en su examen. Deberían. Ahora, acá que ven, Se ve un patrón intersticial de tipo reticular en ambos campos pulmonares, excelente. compatible con fibrosis o neumonía viral. ¿Se puede decir las dos? Según yo, deberían decirse las dos. Yo a los que me toque tomarles examen en el hospital, yo les voy a aceptar que me digan dos opciones. Pero eso ya depende de su auxiliar del hospital, si es que les permiten. Mínimo sería que les permitan decir dos posibles diagnósticos. Se pueden quedar con... El doctor creo que sí, solo pide una. Al doctor le gusta más lo de fibrosis, creo. Pero el doctor no les va a poner, sí, este tipo de patrón. Él pone cosas un poquito, pone los que he visto que ha puesto el año pasado ha sido derrame pleural, neumotórax y tuberculosis miliar. Ahorita vamos a verlos todos esos. Y las atelectasias, le encanta la atelectasia. Ahora, acá veíamos las líneas que se observan hasta el tercer tercio, ¿no es? Compatible con un patrón de tipo reticular o de tipo lineal. Es lo mismo. Reticular se le dice porque termina como en forma de red, lineal porque son bien así las lineecitas, pero se lo toma como sinónimo. Esto es compatible con una fibrosis pulmonar. En este caso, el caso clínico era una fibrosis a causa de un paciente que estaba en contacto con el asbesto, que causa la patología que se denomina asbestosis, que a la larga estos pacientes llegan a tener fibrosis pulmonar, como se ve acá. Pero ustedes digan fibrosis nomás. ¿Por qué? Fibrosis. Y así es como se observa en una tomografía. En una tomografía siempre se va a observar 100 veces mejor que en una radiografía. ¿Ven las líneas? ¿Cómo llegan hasta el fondo? Las líneas que no son, esta es la cisura. Estos no son los bronquios. ¿Ven las líneas? Acá igual se ven las líneas. Acá igual.
¿Patrón de tipo lineal o reticular? Ausi, Sí, más adelante nos va a enseñar al menos ver la tomografía y todo eso, o solo es. radiografía. De momento solo radiografía para su examen, pero si hay el tiempo, sí. Sí se puede. Más adelante las tomo. Tengo que terminar de aprenderlas yo. Ya. El patrón micronodular. El patrón micronodular sigue siendo parte de patrón de tipo intersticial, pero este no se presenta a modo de línea. Este se presenta como micronódulo. ¿Y qué es un nódulo? ¿Lo han visto? Eso lo han visto en bacteria el año pasado, el concepto de nódulo a nivel de la piel. Es un bulto redondito, una pequeña masa redonda, un nódulo, de pequeño tamaño, menor que una masa. Eso igual lo vamos a ver ahorita. Y como son micronódulos, son muy chiquititos, así que se observan como puntos miniatura, pequeños puntitos. Una de las causas principales, ahorita lo vamos a acercar para que lo puedan ver bien. Me di cuenta que el intersticial no se los acerqué. ¿Pueden ver cómo se observan pequeños puntitos? Son puntitos mini, así, puntitos. Aquí hay un nódulo, otro nódulo, otro nódulo. Son hartísimos nódulos, pero chiquititos. ¿Los ven? Muchas veces en la radiografía simplemente se ve así como ubican las teles cuando el cable se corta y se pone así negro con como chilcheado, le dicen. ¿Lo ubican? Se observa así, directamente. No se observan bien los nódulos, sino que se observa de esa forma. Pequeños puntitos de color blanco, radiopacos. Ahora, esto es muy común en las tuberculosis miliares. Las tuberculosis miliares son las tuberculosis que son diseminadas, que podemos prevenirlas con la vacuna BCG, pero muchos pacientes que van a ver en el hospital no tienen esta vacuna, así que son propensos a la tuberculosis miliar o a la tuberculosis meningia, que son las formas graves de la TB. También se pueden ver en metástasis pulmonares, porque en las metástasis la mayoría se disemina por vía linfática y afectan a nivel de los ganglios linfáticos y se ven igual como micronódulos. También la sarcoidosis. ¿Que alguien sabe qué es la sarcoidosis? La sarcoidosis es una patología en la que se forman pequeños granulomas a nivel del parénquima pulmonar. En las metástasis, si bien sí se ve este patrón, pero hay otro más característico, que es el signo en balas de cañón, que se ven los ganglios así, bien, así se observa. Por eso lo vamos a ver más adelante. Así. De momento, esto. Si ustedes ven un patrón micronodular, ustedes quédense con tuberculosis miliar si le ponen en el examen. Estos no son muy comunes. La sarcoidosis, las metástasis, la neumoconiosis, que la neumoconiosis es una enfermedad que se da por aspirar polvos minerales. Ustedes quédense con tuberculosis miliar, que se ve esto que se denomina patrón en granos de café, porque son pequeños granitos chiquititos que se observan a nivel radiológico. Acá que ven, ¿qué observan? Me olvidé decir cómo tienen que describir la imagen. Ustedes cuando les presenten este tipo de imagen tienen que decir, igual se observa una ligera escoliosis. Se observa un patrón intersticial de tipo micronodular en signo de granos de café compatible con tuberculosis miliar. Así lo tienen que describir en ambos campos pulmonares, siempre donde lo ven. ¿Se entiende cómo lo tienen que describir?
es igual que en los otros. Tienen que decir el patrón intersticial, el tipo que es micronodular. En este caso, como tiene un signo característico que es en granos de café, lo mencionan compatible con esto, en ambos campos pulmonares. Ahora acá, ¿qué observan? Si le doy zoom a la imagen, se ven claramente los micropuntitos que hay, los micronódulos que se observan a nivel del campo pulmonar y se observan en ambos campos pulmonares. Así que tenemos un patrón intersticial de tipo micronodular. ¿No ven? Escríbanmela sabiendo el patrón. Se escucha muy entrecortado. De tipo micronodular, de Ya, signos de granos de café, en ambos campos pulmonares, compatible con una tuberculosis miliar. excelente, excelente. Así tienen que describirlo en su examen, tal cual. Perfecto. Ya. En este caso no es tuberculosis miliar, pero es el mismo patrón. Se puede confundir y es simplemente como para mostrarles que otras patologías se pueden observar de la misma forma. La misma forma es una sarcoidosis. Pero, como pudieron ver adelante, el de la tuberculosis miliar se veía exactamente igual, solo que tiene más calidad que este de acá, la radiografía. Y así es como se observa en una tomografía. Se puede ver con muchísima mejor claridad los micronódulos. ¿Los ven? ¿Cómo se observan? Los nódulos chiquititos. Así se ven en las tuberculosis miliares. También en la sarcoidosis, en las neumoconiosis. Pero la más común es la tuberculosis miliar. Por eso es que se dice en granos de café. Porque ven, son como pequeños granitos. Se le puso el nombre miliar porque dice que es como las hojas de Milo. Pero voy a borrar esto. Igual se le dice tal cual que es en granos de café porque son como partidos los nódulos, por eso no se observa muy bien como pueden ver. Ahora, el último del patrón intersticial y los dejo un rato. Este es el patrón mixto, que se denomina patrón en panal de abeja, que se observa en estadios avanzados de las fibrosis pulmonares. Se le puso el nombre así porque pueden ver acá en la radiografía, este es el panal de una abeja. Y miren la radiografía, se observa exactamente igual. ¿Ven o no ven? Se observa de esta forma. En la radiografía se ve también bien, pueden verlo acá, en este lado de acá. ¿Ven que se observa así? Los como hexágonos. Esto se ve en estadios finales de la fibrosis. Un patrón mixto. Y ahora, ¿cómo lo describen esto? Oh, Leonardo. Ya. Ustedes les toca la radiografía así y dicen, se observa un patrón intersticial de tipo mixto en forma de panal de abeja compatible con una fibrosis pulmonar. ¿Se entiende o no se entiende?
¿Se entiende vos? Ya, muchas gracias. Ya antes de irnos, porque ya está acá y al doctor le gusta. La telectasia. Y ya con esto sí los dejo. Ya después tocaría ver nódulos, masa. Esta es una metástasis. Vamos en orden. Las atelectasias. Las atelectasias, ¿qué son? Se le denomina atelectasia al colapso alveolar. Tiene diversas causas. El pulmón puede colapsar por muchísimas cosas. Aumenta la presión en el pulmón, colapsa el alveolo y se manifiesta de esta forma, con aumento de la densidad a nivel de los campos pulmonares. Se ve de forma radiopaca. Si bien ustedes ven que acá hay aumento de la densidad, no es si un patrón alveolar, no hay broncograma aéreo, colapsa todo, todo colapsa, hasta los bronquios a veces colapsan en las atelectasias. Entonces, las atelectasias no entran como otras patologías. No es ni de tipo intersticial ni tampoco es de tipo alveolar. ¿Y cómo es que la reconocemos la atelectasia? Para reconocerla vamos a tener criterios directos y criterios indirectos. Lo más importante son los criterios indirectos y son los que más se preguntan a nivel en los exámenes generalmente. Vimos que las atelectasias se presentan de forma triangular. No siempre se van a presentar de forma triangular. También pueden presentar otra forma. Entonces, tenemos acá, vamos a empezar por los criterios indirectos, ¿ya? Dentro de los criterios indirectos, el primero que vamos a tener va a ser la elevación del diafragma. Como en este caso la atelectasia se encuentra a nivel del lóbulo superior, no jala todo. A ver, cuando el pulmón colapsa esa parte y todas las estructuras que estaban cerca las tironea. Por eso es que el diafragma se eleva, porque acá colapsó y esto es como que jala hacia acá y el diafragma se eleva. Se ve como en signo de tienda de campaña, se le denomina así. En este caso no, porque está muy a nivel del ápex, así que no ha tironeado tan hasta nivel del diafragma. Y como en todo caso en medicina, no es que se tengan que cumplir los criterios al 100. Con que se cumplan algunos ya es como que suficiente. Segundo, desviación de las estructuras como la tráquea y el mediastino. Como vemos, sí la está desviando hacia el lado de la lesión, de forma ipsilateral. Contralateral sería hacia el lado opuesto. Tercero, pinzamiento de los espacios intercostales, que vemos que están más unidos de lo normal. Cuarto, sería enfisema compensatorio o pulmón vicariante. Como es una atelectasia chiquitita, no la vemos. Pero en caso de atelectasias masivas, donde se colapse más de la mitad del campo pulmonar, el otro pulmón lo que hace es tomar el trabajo del pulmón colapsado, así que funciona al doble. Eso se denomina pulmón vicariante. Y como funciona al doble, tiene que albergar más aire y toma como el aspecto de un enfisema, que también vamos a ver más adelante cómo se ve un enfisema. Esos son los criterios indirectos que se lo tienen que saber de memoria, porque el doctor tal vez se los pregunte. Si es que se los pone, sí o sí se los va a preguntar. Primero, elevación del diafragma, desvío de las estructuras de forma ipsilateral y espacios intercostales pinzados, pulmón vicariante, en caso de que sea una atelectasia masiva. Ahora, ¿cuáles son los criterios directos? Vamos a borrar esto de acá. Los criterios directos vamos a tener dos. El primero va a ser el desplazamiento de la cisura. No se ve, lo voy a acercar. Un ratito. Aquí está. No se observa de la mejor forma, pero se supone que la cisura horizontal que separa el lóbulo superior del lóbulo medio debería encontrarse a este nivel. Y ven que no está presente, ¿no?
es porque se encuentra acá. Esta es la cisura. Esta. Esta es la cisura horizontal. Como colapsó esta parte del pulmón, jaló la cisura. ¿Lo ven? Siguiente. Siguiente criterio va a ser agrupación de las estructuras broncovasculares. Esto no se observa muy bien, pero se supone que están acá. Y estos son los criterios de atelectasia. Lo más importante que ustedes tienen que ver y reconocer son los criterios indirectos, como mencionamos. De los directos, el que más pueden reconocer es el desplazamiento de la cisura. Ahora vamos a ver la imagen de acá. Así se ve el signo como en tienda de campaña. Así se eleva el diafragma y se pinzan los arcos costales. Ven que en este lado está más separado que en este lado de acá. Es porque hay pinzamiento del arco costal. La telectasia se encuentra a este nivel, igual siguiendo la forma triangular, y hay un ligero desvío de las estructuras. ¿Se entiende, chicos? Y acá se ve de forma lateral cómo es que desplaza la cisura. Esto se ve mucho mejor en el negatoscopio, pero igual. ¿Se entendió? ¿Atelectasia? La atelectasia a veces se puede acompañar de fibrosis. O sea que además de la atelectasia, ustedes tienen los criterios de atelectasia y aparte de esto van a tener un patrón intersticial. Patrón intersticial de tipo lineal era en la fibrosis, ¿no ve? Así que van a tener ustedes líneas por acá. Las líneas las van a tener por acá. Y ahí ustedes le tienen que decir al doctor los dos patrones que observan y que están ante una fibroatelectasia. En este caso, ¿cómo describirían esta imagen? Se observa una condensación, porque si bien no es un patrón ni algodonoso ni intersticial, cuando aumenta la opacidad se denomina condensación. Se observa una condensación a nivel del lóbulo superior derecho. Póngale que esto esté levantado. Una elevación del diafragma, pinzamiento de los arcos costales, desvío de la tráquea de forma ipsilateral, compatible con una atelectasia. Así. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Puede repetirlo de nuevo, Ausi? Ya. En estos casos, cuando ustedes describan una atelectasia, siempre tienen que decir que hay un proceso condensatorio. No, al decir proceso condensatorio, no están diciendo patrón de tal tipo, ¿no? Es porque hay un aumento de la opacidad. Tienen que decir, se observa un patrón condensatorio a nivel de el apex del pulmón derecho o del hemitórax derecho y ahí empiezan a mencionar los criterios. Generalmente los criterios indirectos que son los que más le gustan. Se observa un desvío de las estructuras de forma ipsilateral, se observa un pinzamiento de los espacios intercostales y si tuvieran acá la elevación, mencionan también elevación del hemidiafragma, porque el diafragma solo se está elevando del lado afectado. Este lado debería estar normalito, compatible con una atelectasia. ¿Se entiende? Sí, gracias. Listo. Ya con esto los dejo. ¿Quieren descansito y seguimos? O la próxima clase, el otro día. Y correspóndanme. No me respondieron todo el Zoom. Sí, Ausi se entendió. Ya.
Ausi, una pregunta. ¿Será que este lunes en las prácticas en el hospital, será que podemos hacer prácticas con las placas que están en el hospital? ¿O tuviera que pedir permiso usted? No, no es necesario. Pedimos ahí, están en un cajoncito, no sé si ustedes sabían, hay como es como no sé, como una cómoda y hay ahí, todas las placas están por camas de los pacientes. Cuando ustedes necesiten, o sea, piden permiso y las sacan y las colocan. Lo podemos ver, el lunes vamos a ver en el hospital eso. Y el próximo viernes, si ya desbloquean la U, vemos en la sala de simulación. Está bien, Ausi, gracias. Pero es que no terminamos la parte teórica de todos los patrones. Pero ya está bien. Nos falta, para mostrarles que nos falta avanzar. Nos quedamos en atelectasia. Falta nódulos y masa. Y falta esto. Bullas, abscesos, cavernas. Y estos que le encantan al doctor. Y recién acabamos. Y es largo la parte de radiografía. Pero ya. Entonces nos vemos el próximo viernes. Si me animo el fin de semana. Espero que se haya entendido, chicos. Sí, puede ser otra clase por Zoom, otro día. Y ya Sí, Ausi. directamente vamos a la sala de simulación a que ya vean. Como que ya todo lo que aprendieron ya tengan las placas y solo describan y analicen. Sí, Ausi, está bien. Ya, está bien. Nos vemos tal vez el fin de semana entonces. Gracias, Chicos, Ausi. Chau, chau. Gracias, Ausi, hasta luego. ahí.